Sean todos bienvenidos a una nueva hora de noticias acá en DNews. Hoy lunes 22 de septiembre de 2025. Soy Cinzia Franchisquielo, es un placer saludarles a nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Estamos listos para conocer los títulos de las noticias más destacadas. Iniciando con Argentina, porque Javier Milei se reunirá con Donald Trump en Nueva York. Seguimos con Perú. La generación Z se moviliza contra Dina Boluarte. En Ecuador, la comunidad indígena realiza un paro nacional contra Noboa. En Uruguay, Yamandu Orsi participará de su primera asamblea de la ONU. Brasil, marchas en contra de la amnistía de Bolsonaro. Estados Unidos, Trump amenaza a la dictadura de Venezuela. Y en Israel, Benjamín Netanyahu asegura que no habrá un Estado palestino. Estos son los títulos de las noticias más destacadas este lunes. Y ahora nosotros vamos a conocer cuáles son las caras del día. Allí están en pantalla. Javier Milei, presidente argentino. Y es que justamente tiene una importante reunión de gabinete este día lunes. Él pues se reúne con todo su equipo y al final del día estará partiendo hacia Nueva York para la asamblea de la ONU. Seguimos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el centro de las caras del día porque Donald Trump lideró el funeral de Charlie Kirk, este importante activista político que también fue un gran aliado de su administración. Y por último, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pues él aseguró que no habrá un Estado palestino. Estas son las tres caras del día: Javier Milei, Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Y vamos a hablar de la situación en Venezuela. ¿Qué está pasando en este momento con la amenaza de los buques de guerra norteamericanos que están allí plantados en aguas internacionales del Mar Caribe? Pero esta no es la única amenaza que decidió extender la administración republicana. Y es que en las últimas horas el presidente Donald Trump hizo una importante amenaza al régimen de Nicolás Maduro, donde le exige que reciba de vuelta en Venezuela a todos los presos y a todas esas personas que fueron enviadas desde las cárceles venezolanas. Y también habló de aquellos que salieron de centros mentales. Trump decía que estos son los más peligrosos del mundo y daba a entender que la presencia de delincuentes venezolanos en Estados Unidos fue algo deliberado, algo planificado por el gobierno venezolano. Vamos a ver en pantalla el mensaje que enviaba Donald Trump, donde dice: queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, incluyendo los peores manicomios del mundo, que la dirigencia venezolana ha obligado a ingresar a Estados Unidos. Miles de personas han resultado gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos. Sáquenlos de nuestro país ya, o el precio que pagarán será incalculable. Es la amenaza de Trump a Maduro, donde le dice esto: podrán pagar un precio incalculable si no salen estas personas de Venezuela. Esta es la amenaza que presenta la administración norteamericana, el gobierno de Donald Trump. ¿Y cómo se preparan
en Venezuela para defenderse ante una posible invasión militar, pues allí usted lo tiene en pantalla. Esto fue lo que ocurrió el fin de semana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo instrucciones de Nicolás Maduro, tuvo que hacer una especie de operativo, una especie de entrenamiento a civiles, al pueblo, pero vemos en su mayoría adultos mayores que notablemente no están capacitados para utilizar armas. Es realmente burlesco lo que vemos allí en pantalla, ningún tipo de destreza y hasta irrespetuoso ver estos adultos que decidieron sumarse o incluso pudieron haber sido forzados a formar parte de este entrenamiento que hizo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero mientras vemos estas imágenes que pues rayan en lo chistoso, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, celebraba y hacía un balance de lo que fueron estos entrenamientos del fin de semana. En el territorio pudimos también ver las baterías de la artillería antiaérea, de los sistemas del Comando de Defensa Aeroespacial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la gente, bueno, curiosa, pues preguntando, y los soldados explicando al pueblo llanero, allá en el llano, allá en el Apure, con nuestras tropas también a caballo. Podemos ver cómo la milicia campesina que ha anunciado nuestro comandante en jefe, bueno, también se ha montado en el tren de la defensa de la patria en el área de la producción. A todos los consejos de pescadores, a los pescadores intercambiando con nuestras naves de la Armada Bolivariana. Una experiencia muy bonita en la mar. Todos los pescadores con un espíritu nacional levantado en el ánimo, en el fervor por defender a su patria. También pudimos ver una cosa increíble allá en la comuna del Maizal, una comuna muy simbólica para todos nosotros. Pudimos ver el lanzamiento de paracaidistas. Allá en la comuna del Maizal llegaron los paracaidistas, llegaron desde el aire. Una experiencia también maravillosa. Marchas de todo tipo en la unión perfecta del cívico-militar policial, a la aviación militar en sus puntos de recobre, aterrizando en la autopista José Antonio Páez, tramos identificados para aterrizaje de aeronaves de la aviación militar bolivariana y sus puntos de recobre. Pudimos ver allí a los milicianos asistiendo a los aviones en tierra. Bueno, una interacción de verdad maravillosa. Es el balance que hace Vladimir Padrino López de todo lo que se vivió en este entrenamiento y bueno, justamente pues hace alusión a las maneras, según él, óptimas en las que están dispuestos a hacerle frente a la amenaza norteamericana. Pero mientras desde Venezuela se preparan ante una posible incursión militar de los Estados Unidos, una importante misión de la ONU expuso en Ginebra un documento, un informe detallando todas las violaciones de derechos humanos, toda la represión, todas las detenciones que han ocurrido en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales del año 2024, de julio 2024. En este informe detallan de manera explícita cada uno de los casos, desapariciones forzadas, violación de derechos humanos. Es realmente pues importante lo que se vivió y por eso vamos a repasar lo que fueron estas declaraciones. La misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes a través de amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluidos los genitales, o asfixia con bolsas plásticas, entre otros. Estos métodos han sido empleados contra los detenidos durante sus interrogatorios o como castigo por su afiliación política a la oposición, sea real o percibida. La misión ha documentado además otras formas de castigos en los centros de detención que constituyen tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, como el encierro en celdas de aislamiento, en algunos casos tan pequeñas como de 1 metro cuadrado. En otros casos se mantenía suspendidos a los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados. Las condiciones de detención en centros como Tocorón, Tocollito, Rodeo 1 o La Crisálida pueden alcanzar el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En especial, la misión expresa preocupación por las condiciones de salud de las personas detenidas a la luz de las muertes bajo custodia del Estado referidas anteriormente. Bien, escuchábamos parte de lo que fue este informe de la misión de la ONU que fue presentado en Ginebra, donde se detalla toda la represión y todas las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Venezuela. Y es que justamente desde Venezuela, un país acusado por tantas naciones del mundo de liderar la organización criminal del Cartel de los Soles, una organización que se encargaría de transportar la droga desde Venezuela hacia distintos países del mundo. Pero ¿cómo ocurre esto? Nos lo cuenta nuestro compañero Andy Chirinos a través de este informe. Trump continúa con el asedio al régimen de Nicolás Maduro. Cada buque narco que avanza por el Mar Caribe es derribado por los Estados Unidos. Mientras tanto, Venezuela sigue siendo una tierra de petróleo, crisis y narcoterrorismo. Hola, ¿qué tal, internautas de América Latina? Soy Andy Chirinos y hoy estoy acá para dos cosas. La primera, pedirte que te suscribas, actives la campanita y estés directamente listo para comenzar a entender el porqué de las cosas. Y hoy estoy acá para explicarte uno de los entramados más complejos que existe del crimen organizado y el tráfico de drogas desde Venezuela hasta los Estados Unidos. ¿Cómo opera? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo logran evadirse los puntos de seguridad? ¿Y cómo llegan esas toneladas de cocaína hasta Estados Unidos? Empecemos. El Cártel de los Soles no es un cártel tradicional, sino una red integrada por altos funcionarios de la dictadura chavista. Pero ¿cómo es posible que Nicolás Maduro, su cúpula, estén a cargo y sean los responsables de todo el tráfico de drogas en América Latina? Vamos a mirar esto juntos. El nombre de este cártel proviene de las insignias de sol que usan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana. Según investigaciones internacionales, esta red ha operado durante años bajo el amparo del Estado, desde la época de Hugo Chávez, y se habría consolidado bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esto te lo he dicho y lo repetiré hasta el hartazgo. Estados Unidos no trata a Nicolás Maduro como siquiera un presidente ilegítimo en las elecciones de aquel 28 de julio. No, lo tratan como parte de un narcoestado. De hecho, Estados Unidos puso a la orden del día $50 millones por información que lleve a la detención y captura de Nicolás Maduro, algo que no se hizo antes, ni siquiera por el enemigo público más popular de los Estados Unidos. Estamos hablando de Osama Bin Laden. A su vez, declaran al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista a nivel internacional y a esta se suman países como Ecuador, Paraguay, Argentina, inclusive Perú, para tomarlo de la misma manera. Entonces es importante entender esto para avanzar y entender el movimiento de los Estados Unidos. El modus operandi es simple. Todo comienza en las fronteras de Venezuela. El límite con sus países vecinos, Colombia, Brasil, Guyana, y en su salida con el Mar Caribe. Allí, las organizaciones criminales reclutan venezolanos y extranjeros que trasladan la droga a zonas de acopio de drogas. Desde allí el cargamento avanza hacia puertos claves del país y parten rumbo al Caribe, Europa, África Occidental o incluso Oriente Medio. En esta misma ruta venezolana caribeña a Estados Unidos, gran parte de la cocaína sale por la costa venezolana, Falcón, Sucre, Delta y también el Orinoco en estas Go Fast. Las lanchas de 2 o 4 motores o pesqueros blanqueados cruzan hacia islas de transbordo, Puerto Rico, República Dominicana, Antillas Menores y de ahí a Florida o la costa este. Puerto Rico, República Dominicana funcionan como una especie de plataforma logística, bodegas, lanchas de relevo y vuelos cortos o paquetería. Las técnicas típicas en el mar: navegación nocturna baja y pegada a la ola, relevos y reabastecimiento en alta mar, cargas rip-on, rip-off en pesqueros y contenedores también, y utilizan, présteme atención acá, con GPS y sat phones. El Go Fast, estas lanchas rápidas, siguen siendo el caballito de batalla por velocidad y perfil bajo, aunque también se usan pesqueros, veleros, y menos en el Caribe que en el Pacífico, pero también se utilizan los semisumergibles. Y usted se preguntará, ¿pero cómo logran llevar todo este cargamento de droga
ahora desde Venezuela con el camino presumido a Estados Unidos, pues con complicidad. Para ello dicen los datos, pues que se hace con la complicidad y la evaluación de los mismos funcionarios militares, quienes vigilan ese cargamento y hacen que este pase por debajo de la mesa. Los cárteles venezolanos no actúan solos, trabajan en conjunto con el ELN, disidencias de las FARC y en algunos casos con cárteles mexicanos. La realidad es esta, hay múltiples caminos para el envío, rutas, ríos, estas rutas fluviales, otras rutas clandestinas como la selva del Darién, utilizan pequeñas embarcaciones o inclusive se ha hablado de hasta aviones pequeños. La realidad es que todo esto ha traído respuesta desde Estados Unidos, y algo que ha sido bastante criticable es que no se ha seguido esta misma ruta, esta fórmula de lo que es la advertencia y posterior el desembarco y posterior llevarse a esta gente detenida, sino que lo que hemos visto desde los Estados Unidos han sido estos ataques letales de hundimiento, algo que rompe con el protocolo clásico, pero que desde Estados Unidos han dicho que estos movimientos cinéticos son justificados porque además en lo que ocurrió el 2 de septiembre y posterior el 15 de septiembre en el hundimiento de estas lanchas donde murieron inicialmente 11 y posteriormente 3, pues allí se ha dicho desde los Estados Unidos, no hay pruebas al respecto lógicamente, pues que se les avisó una y otra vez, inclusive se ha advertido en inglés, en español, en portugués, estos no hicieron caso y por ende pasaron a el ataque, el airstrike, que es lo que vimos en los videos posteados por el Pentágono y también por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto ha dejado en tensión a Venezuela, quien dice que lo que están haciendo desde los Estados Unidos es una mera provocación. Y también vecinos como Gustavo Petro han dicho que el cártel de los soles no existe y que lo que ha pasado es un asesinato ante los ojos del mundo. ¿Usted qué cree? ¿Es un asesinato? ¿Es justificado el movimiento que hace Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Te leo a ti, aquí abajo. Activa la campanita si te gustó esta explicación y nos vemos en una próxima entrega. Gracias a nuestro compañero Andy Chirinos por este importante informe que nos relata la información de Venezuela. Pero ahora cruzamos la frontera porque hay que conocer informaciones desde Colombia y para eso se conecta en Bogotá nuestro compañero Sergio David González. Bienvenido nuevamente, Sergio. Cintia, un gusto saludarte también a nuestra audiencia en los Estados Unidos. Tenemos que hablar de esta asamblea de la ONU, donde ya varios mandatarios del mundo se encuentran allí. Esta madrugada llegó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, allí a la ciudad de Nueva York, en medio de tantas críticas que se han presentado justamente entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos por esta desertificación desde la Casa Blanca, ya que Colombia no está haciendo bien la tarea para poder erradicar los cultivos de coca y eso está llevando a que Colombia sea considerado un país que no esté apoyando la disminución del narcotráfico en todo el planeta. ¿Qué está pasando acá, Cintia? Que llega el presidente Gustavo Petro en medio de esta desertificación, en medio de críticas muy fuertes por parte de su gobierno a la Casa Blanca. La intervención de Gustavo Petro va a ser el día de mañana. Va a ser el vocero número 16 en la intervención. Es la segunda vez que Colombia se encuentra en el primer día de discusiones de la ONU allí en Nueva York. Hacia las 4 de la tarde hora Colombia, hacia las 6 de la tarde hora Argentina, se estará realizando esta intervención por parte del presidente Gustavo Petro, que va a tener 3 puntos claros según dio a conocer el gobierno nacional. El primero, hablar de su paz total, de cómo viene avanzando eso, que por supuesto muy lento, pero muy lento, del proceso de paz que se adelanta con el Clan del Golfo. También va a hablar sobre su política antidrogas y por qué Estados Unidos tomó la mala decisión de desertificar a nuestro país, y el plato principal va a ser la propuesta de Gustavo Petro de generar un ejército de paz allí en Oriente Medio, entre Israel y Gaza. Esa es la propuesta que va a hacer. Él va a llegar como si fuera un gran conocedor de la paz en el mundo, y mientras él está haciendo esas propuestas, en Colombia hay que registrar que durante este fin de semana 74 militares fueron secuestrados por comunidades que estaban siendo instrumentalizadas por la guerrilla colombiana. Así que es dual la información. Mientras él está marcándose como uno de los principales líderes de la paz en el mundo, en Colombia el país sigue en una violencia sin terminar.
Claro, Sergio, la realidad de Colombia es muy distinta a la que va a plantear Gustavo Petro en este discurso ante la ONU, donde pues además imaginamos se va a querer lavar las manos, se va a querer desligar de la responsabilidad, pero esto no lo ayuda mucho en la desertificación que le hicieron por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque Petro dice que la única manera de frenar la venta y el consumo de cocaína es que desde Estados Unidos dejen de consumirla. Siempre lanza la pelota a la cancha del adversario. Sí, claro, evade responsabilidades, Cincia. Evade responsabilidades. Yo creo que va a decir allá que Colombia es un país que está en total paz, que gracias a su gobierno Colombia tiene una situación muy buena en orden público, pero que todos sabemos que es totalmente diferente. Hay un mundo paralelo del cual se está viviendo el gobierno nacional y que se lo ha dado a conocer en sus alocuciones con unas cifras totalmente diferentes. Entonces, Cincia. Bien, está nuestro compañero Sergio David González desde Colombia. Es un tema sumamente importante, la participación del presidente Gustavo Petro. Esta Asamblea General de la ONU ya está en Nueva York, ya lo decíamos, llegó en la madrugada y justamente pues es lo que se quiere conocer, ¿no? Lo que está en su agenda, los puntos más importantes a tratar por parte del presidente colombiano. Y vuelve este contacto de nuestro compañero desde Colombia, Sergio David González. Estamos contigo nuevamente. Sergio, hablábamos de esta manera en la que él busca librarse de toda responsabilidad. Claro, total. El mensaje va a ser que por qué lo desertifican si Colombia está haciendo la mejor tarea para poder erradicar la hoja de coca, pero no sé cómo van a llegar estas cifras, Cincia, ya lo hemos repetido varias veces, y es que la meta para este 2025 era erradicar 30.000 hectáreas, van 5.000, y pues bueno, esta es una situación muy difícil. Hay 58 con el de este fin de semana de secuestros por parte de la comunidad muy ligada a la guerrilla hacia los militares. De estos, 38 ha sido al ejército y 20 ha sido a la policía. Estas cifras las conoce Estados Unidos. Y Gustavo Petro va a estar allá justamente para poder hablar de su política antidroga. Un dato importante y no menor, no se tiene conocimiento hasta el momento de una agenda privada por parte del gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos, contrario a lo que está pasando con Argentina, que Milei sí se va a reunir con Donald Trump. Aquí hasta el momento no hay ninguna reunión oficial entre Donald Trump y Gustavo Petro o con algún funcionario de la Casa Blanca y el gobierno colombiano. Va a ser una llegada justamente de Gustavo Petro, que va a estar a partir de hoy y hasta el próximo sábado en la ciudad de Nueva York, visitando por supuesto lo que son las Casas Colombia, que es la promoción de todos los países que llegan a esta Asamblea Nacional de la ONU. Y pues bueno, no se sabe hasta el momento, como es habitual en la Casa de Nariño, conocer la agenda detallada, a qué lugares va a estar y con quién se va a reunir Gustavo Petro. Hasta el momento no se conoce esa información oficial, lo que sí sabemos es que no va a tener ninguna reunión con un alto funcionario de la Casa Blanca. Nada que incomode a Petro, Sergio. Seguramente sí se podrá encontrar con sus aliados de lo que fue la cumbre de izquierda. Recordemos aquella cumbre de izquierda que estaba Boric, estaba Lula, estaba Orsi, bueno, justamente Gustavo Petro y Pedro Sánchez. Así que bueno, quizás se repita esta segunda parte de esta cumbre de izquierda. Y lo que es importante, esta es la última participación de Petro, ¿cierto?, en la Asamblea de la ONU. Sí. Es la última participación como presidente de Colombia. Él tiene que entregar cargo el próximo 7 de agosto del 2026 y no le alcanza a dar para poder ir a la siguiente asamblea. Es decir, esta es la última participación que va a tener Gustavo Petro como mandatario de los colombianos en una intervención de la asamblea. De seguro que seguirá yendo como invitado o como delegado del gobierno o como independiente, pero esta es la última oportunidad que tiene Petro de poderse referir en el primer día de debates allí en uno de los escenarios más importantes como mandatario de los colombianos. Bien, importante información, Sergio. Vamos a estar muy atentos a todo lo que surja de esta Asamblea General y como siempre muchas gracias por este contacto. Claro que sí, Cincia, muy atentos a la información que originamos desde Colombia. United
Y en este momento estamos en vivo porque se está tratando desde Nueva York, por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la entrada de cazas rusos en Estonia. Se habla de lo que es la guerra de Rusia contra Ucrania y justamente de toda esta invasión ilegal. Russia's imperialist warmongering is a threat to international peace and security. It is a threat to the values and principles that underpin this organisation. This organisation that has done so much to support stability and prosperity these past 80 years. We must counter it its illegal war against Ukraine. Thank you. Ceases its reckless acts. I thank Her and Excellency Ms. respects Cooper the for her sovereignty statement. of other states. And I give the Russia's floor to imperialist Her warmongering Excellency is a Ms. threat Melita to Gabric, international peace Deputy and Minister security. for It is a threat to the Foreign and values European and Affairs of principles that Slovenia. underpin this Thank you, Mr. organisation. President. Avanzamos con mucho más. Nos vamos a ir hasta Chile porque en Santiago está conectado nuestro compañero Klaus Reinberg con importantes informaciones. Te damos la bienvenida nuevamente, Klaus. ¿Cómo estás? Hola Cinzia, gusto en saludarte y también a todos nuestros televidentes. Les voy a informar en este caso de un gran decomiso que supera los $35.000 que se realizó en la región de Valparaíso por parte de la Oficina Regional de Aduanas de aquella región, donde incautó medicamentos y también baterías que estaban destinadas a Venezuela, si bien en su etiquetado salía que le habían declarado que iba para Colombia. Una vez que revisaron esta exportación, esta carga, se dieron cuenta que en la etiqueta salía dirección de Venezuela, también salía el nombre del remitente, también como del destinatario. Se trata de medicamentos que, como les contaba, superan en total los $35.000 y fue allanado por la Unidad de Inteligencia Aduanera de la región de Valparaíso. Esto se trata de una mercancía de 236 unidades que correspondían a contrabando, valorizadas en casi $17.000. De acuerdo a aduanas, entre los productos habían 116 baterías de litios usadas, productos que requieren autorización para ser exportados. Además, también habían prendas de vestir y en el interior de estos calzados habían ocultos blísteres, cajas de medicamentos, dispositivos médicos. Aduana contabilizó 35.730 unidades de pastillas, jarabes, aerosoles, frascos y dispositivos, los cuales para su exportación deben contar con autorización del Instituto Nacional de Seguridad Pública. También en este caso se incautaron 16.000 analgésicos, antiácidos, vitaminas y suplementos, medicamentos que deben tener recetas como antibióticos, antihipertensivos, antidiabéticos y antianalgésicos, 37 unidades de psicotrópicos, unidades de inhaladores, agujas, tiras, etcétera, entre muchos otros tipos de medicamentos e insumos médicos que superaban los $18.000. El director regional de aduana de Valparaíso explicó que este procedimiento ya se había detectado anteriormente en una carga que iba con destino a Haití y que es un sistema que se está utilizando de contrabando donde envían productos, por ejemplo, este anterior que les comentaba iba para Haití, por ejemplo había sido declarado para Colombia, sin embargo su destino final era Venezuela, como salían en las etiquetas. También se pudo dar cuenta de otros implementos médicos como analgésicos, como les comentaba, y productos que deben ser supervisados por el Instituto de Salud Pública. Este decomiso corresponde a un decomiso histórico que se realiza por parte de la Oficina Nacional de Aduana en la región de Valparaíso y que ya están alerta a todas las autoridades correspondientes respecto a este sistema que se está utilizando, que envían por vía marítima tanto productos de tecnologías como también en este caso medicamentos y baterías de litio. Klaus, ¿dónde? Cinzia, vuelvo contigo. Sí, ¿dónde estaban estos elementos? Si lo podemos repasar, digamos, ¿estaban ya en una embarcación que estaba saliendo desde allí, desde Valparaíso? Claro, se encontraban al interior de un contenedor que iba a una embarcación, como les comentaba, destino a Colombia, pero sin embargo, una vez siendo escaneados por la unidad de inteligencia de la Oficina de Aduana de la región de Valparaíso, se dieron cuenta de que las etiquetas salía una dirección en Venezuela, así también el nombre del remitente y el destinatario eran
con destino a Venezuela, así que probablemente iban a pasar por Colombia. Sin embargo, el destino final era ir a Venezuela. Todo este tipo de medicamentos que estaban siendo trasladados de forma ilegal sin las autorizaciones correspondientes de las autoridades. Totalmente, Klaus. Pues ahí lo vemos, medicamentos, tecnologías, baterías, de todo fue incautado, un importante golpe al contrabando. Muchísimas gracias por compartir todos los detalles.